Lena se movía menos, trabajaba menos e interactuaba menos. Con el tiempo, su cuerpo se debilitó, su postura se desplomó y su salud se deterioró lentamente. La obesidad se extendió como un reguero de pólvora, pero extrañamente, también lo hizo la desnutrición. La comida que consumía Lena estaba elaborada para la rapidez y la comodidad, no para la nutrición que su cuerpo necesitaba desesperadamente, procesada, artificial y sin vida, desprovista de la vitalidad esencial que alguna vez provenía de un sustento completo y natural. Las calles se habían quedado en silencio. No era simplemente un lugar tranquilo o silencioso, era como si las hubieran vaciado de toda vida. Las casas estaban en hileras perfectas y simétricas, con las ventanas envueltas en oscuridad, las persianas cerradas para impedir el paso del mundo exterior. No había coches, ni voces, ni el zumbido distante de la vida cotidiana que se filtraba por las puertas abiertas. Era como si el mundo se hubiera plegado sobre sí mismo, dejando solo estructuras silenciosas a su paso. Arriba, los drones se movían en perfecta armonía por el cielo, sus zumbidos y zumbidos mecánicos llenaban el aire como el zumbido monótono de los lavavajillas. Cada dron llevaba un paquete marcado con el reconocible logotipo de Amazon, y se desplazaba con eficiencia de un lugar a otro con una velocidad y una precisión inquietantes, dejando un rastro de estéril comodidad a su paso. Mientras Lena caminaba por la desolada ciudad, sus pasos resonaban débilmente en las calles vacías. De vez en cuando, captaba fugaces atisbos de movimiento, un rostro pegado a una ventana, una sombra que se movía detrás de una cortina. Todavía había gente allí, pero no salían. En cambio, esperaban a que los drones dejaran sus paquetes, los recogían a través de ranuras automáticas en sus puertas, sin aventurarse ni una sola vez al mundo. Todo aquello oprimía el pecho de Lena, pesado y sofocante. No era solo la desolación de las calles lo que la perturbaba, era el vacío palpable que llenaba el aire, la forma en que la ausencia de conexión humana parecía filtrarse en todo lo que la rodeaba, convirtiendo en huecas incluso las cosas más simples. Dobló una esquina y lo vio, una estructura imponente, elegante y plateada, que dominaba el horizonte. Era, sin lugar a dudas, un centro de operaciones de Amazon. Los drones revoloteaban a su alrededor como abejas alrededor de una colmena, cargando y descargando paquetes con una precisión mecánica y misteriosa. Las pantallas brillantes montadas en el edificio mostraban alegres eslóganes sobre entregas más rápidas y conveniencia ilimitada. Pero debajo de la fachada de alegría, comenzó a aparecer una sensación de inquietud. Al principio, era sutil, como una sombra que se extendía silenciosamente detrás de las imágenes brillantes de caras sonrientes y paquetes coloridos. Había algo profundamente inquietante, algo extraño, en el aire que rodeaba el lugar, una pesadez, antinatural y fría. Detrás de Lena, sintió una presencia conmovedora. Instintivamente, se giró. No podía nombrarla con exactitud, al menos no con palabras, pero sabía que estaba allí. No se trataba de lo que podía ver u oír, era la sensación, la forma en que el aire parecía zumbar con una presencia que no pertenecía allí. Todo a mi alrededor parecía cambiar, como si el silencio mismo tuviera un peso que no podía expresar. Era una presencia, sutil pero abrumadora, que me oprimía y me tiraba del alma. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de significado, aunque ese significado se me escapaba, estaba más allá de mi alcance. El peso de la situación me oprimía el pecho y me llenaba de una abrumadora mezcla de tristeza y urgencia. Mi mirada se dirigió de nuevo a los drones que había encima, su zumbido constante puntuaba el silencio, su presencia era un recordatorio de la desconexión que se había instalado en este mundo. En ese momento, comprendí, este no era solo un mundo de conveniencia. Era un mundo que había olvidado cómo vivir de verdad, cómo conectarse con los demás, cómo amar. Y de alguna manera, en lo más profundo de mí, sabía que me habían traído aquí para presenciarlo. Crecí en un mundo donde todo estaba a un clic de distancia, alimentos, ropa, muebles, si podías nombrarlo, podía ser entregado en tu puerta. Mis padres solían bromear diciendo que Amazon prácticamente me había criado, y honestamente, no estaban muy lejos de la verdad.
Tenía 18 años, recién salido de la escuela secundaria, y como todos los demás, vivía mi vida en línea. Socializar significaba chats grupales y videollamadas, no sentarme frente a un amigo en una sala de estar. Comprar significaba desplazarse sin fin por las aplicaciones, no deambular por los pasillos de las tiendas. Incluso me trajeron las comidas, perfectamente empaquetadas, cada una diseñada para la máxima comodidad. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Era normal, eficiente. La vida era más fácil de esa manera, hasta que dejó de serlo. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Acababa de comprar un regalo para el cumpleaños de mi madre, una rara excepción a mi hábito habitual de pedir todo por internet. Esa mañana, me sentí un poco mal, pero lo descarté y le eché la culpa a una noche de maratón de series. Cuando llegué a casa, el mareo me había invadido. Sentía una opresión en el pecho, la visión se me nubló y me desplomé en la entrada antes de poder pedir ayuda. Pasó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. No recuerdo mucho después de eso, solo una sensación de vértigo, como si me estuvieran arrastrando bajo la superficie del agua. El mundo a mi alrededor se desvaneció, de repente, no había nada. Al menos, eso fue lo que pensé. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi casa. No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. El aire estaba denso con una quietud inquietante, pesada y antinatural. No tenía miedo, pero había un peso presionándome, como si estuviera de pie en el centro de algo significativo, algo mucho más grande que yo. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. El mundo que vi no era del todo desconocido, pero algo en él se sentía mal, extraño de maneras que no podía explicar del todo. Al principio, me encontré de pie en medio de un vecindario tranquilo, rodeado de casas que parecían prístinas, intactas por el tiempo. Pero no lo estaban. Eran hogares, sí, pero eran cascarones, lugares donde la gente vivía sin vivir realmente. Cada casa estaba equipada con elegantes sistemas de entrega automatizados. Los paquetes se deslizaban sin esfuerzo a través de ranuras en las paredes, llegaban a tiempo, cada uno perfectamente empaquetado y ordenado. Los drones volaban sobre nuestras cabezas con un movimiento constante y preciso, y su zumbido mecánico se mezclaba a la perfección con el silencio. Nadie salía. Nadie saludaba a sus vecinos. Cuanto más permanecía allí, más comprendía, su mundo no solo estaba en silencio, estaba vacío. Y de alguna manera, supe que esa era la realidad que nos había invadido a todos. Cuanto más miraba, más me daba cuenta de que allí no había vida. No había niños jugando en las calles, ni risas resonando en el aire, ni señales de conexión humana en ninguna parte. Cada persona estaba atrincherada en su propia burbuja, atada a sus pantallas, esperando ansiosamente su siguiente entrega. Un profundo dolor se instaló en mi pecho. No era solo la soledad de este lugar lo que me impactó, sino la dolorosa comprensión de que esta no era una vida impuesta sobre ellos. La gente había elegido esto. La comodidad se había convertido en su Dios, su razón de ser. La visión cambió y me encontré de pie en una ciudad enorme, pero carente de energía. Los imponentes centros de distribución de Amazon se alzaban hacia el cielo, con sus logotipos brillando tenuemente contra las nubes nubladas. Las cintas transportadoras y los drones trabajaban juntos en una sincronía inquietante, entregando de todo, desde comestibles hasta suministros médicos. Las calles estaban desconcertantemente vacías, salvo por alguna figura solitaria que se apresuraba a recoger un paquete, para luego regresar a sus casas, como si el mundo exterior no tuviera nada que ofrecer. Miré más de cerca y sentí un escalofrío en los huesos. Los centros no eran solo centros de entrega, eran el corazón de este mundo. Todo lo que la gente necesitaba provenía de estas torres. Alimentos, agua, medicamentos, ropa, todo pasaba por la red de Amazon. La gente ya no necesitaba interactuar con el mundo que la rodeaba. No necesitaba trabajar, comprar o incluso salir de sus hogares. Y, como resultado,
dejó de intentarlo. La esencia misma de lo que significaba ser humano se había marchitado a cambio de una comodidad perfecta. Me sumergí más en la visión y me quedó dolorosamente claro lo que esta dependencia le había hecho a la humanidad. La gente estaba físicamente débil, sus cuerpos frágiles por la falta de movimiento. No caminaban, no llevaban la compra ni practicaban deportes. Incluso su comida estaba precortada, precocinada, preenvasada para una máxima comodidad. El mundo se había convertido en un lugar donde ya no se requería esfuerzo, en su lugar, se había perdido algo vital. Sus espíritus estaban aún más débiles. Las relaciones se habían desmoronado. Las familias se sentaban en habitaciones separadas, con los ojos pegados a las pantallas. Los amigos ya no se veían cara a cara. Incluso las iglesias se habían trasladado completamente a Internet, sus santuarios acumulaban polvo, mientras que los sermones se transmitían a bancos vacíos. Era un mundo donde la conexión era opcional y el aislamiento se había convertido en la norma. Podía sentir el peso de todo esto presionándome, el vacío, el aislamiento, la decadencia lenta y constante de todo lo que alguna vez dio sentido a la vida. La gente había cambiado la conexión por la comodidad y ni siquiera sabían lo que habían perdido. Mientras estaba allí, una fuerza que no podía ver atrajo mi atención hacia arriba. Por encima de los centros de operaciones de Amazon, una enorme red se extendía por el cielo, brillando débilmente con patrones digitales. Era una red que lo controlaba todo, los drones, las entregas, las transacciones. Comprendí, instintivamente, que esto ya no era solo una empresa. Amazon se había convertido en la columna vertebral de la economía global, el proveedor de todas las cosas. La gente no solo dependía de ella, sino que estaba esclavizada por ella. El sistema no necesitaba obligar a nadie a obedecer. No había amenazas ni violencia. Funcionaba porque la gente lo elegía. Creían que hacía sus vidas más fáciles y cómodas. Pero, en realidad, los había convertido en prisioneros, cautivos de su propio deseo de comodidad. La siguiente parte de la visión era más difícil de ver. Me encontré en lo que parecía otro barrio, pero no estaba vivo. Las casas estaban impecables, sus paredes intactas, sus jardines impecablemente cuidados. Pero todo era una ilusión. La gente que estaba dentro no prosperaba. Apenas sobrevivían. Vi a una mujer parada en su cocina, mirando por la ventana a un dron de reparto que volaba afuera. El paquete que transportaba aterrizó con un ruido sordo y luego se deslizó en su ranura de recuperación automática, como un reloj. Abrió el paquete, sacó una comida cuidadosamente sellada y se sentó a su mesa. Pero no comió. Ella se quedó mirándolo, con los ojos vacíos, la postura encorvada, como si el simple acto de vivir se hubiera convertido en una carga. La misma escena se repetía una y otra vez, de casa en casa. Se entregaban comidas, se recuperaban paquetes y la gente se sentaba sola, desconectada de todo lo que alguna vez hizo que la vida valiera la pena. No había risas, ni momentos compartidos, ni intercambios de los más mínimos gestos de conexión humana. El aislamiento era completo. Todos los que los rodeaban se vieron afectados. La gente se movía menos, trabajaba menos, interactuaba menos. Con el tiempo, sus músculos se debilitaron, su postura se desplomó y su salud se deterioró. La obesidad se volvió rampante, pero también lo hizo la desnutrición, ya que la gente consumía alimentos diseñados no para nutrir sino para la eficiencia, procesados, artificiales, carentes de cualquier esencia vivificante. No eran solo sus cuerpos los que sufrían. Sus rostros parecían desgastados, sus expresiones vacías y distantes. No solo estaban aislados de los demás, estaban aislados de sí mismos. Entonces lo sentí, el peso emocional de sus vidas. La soledad flotaba en el aire como una densa niebla, espesa y sofocante. La gente rara vez hablaba entre sí, incluso dentro de sus propias casas. Las familias se habían fragmentado, cada miembro se recluía en su propio espacio, inmerso en sus propias pantallas.
Las mismas paredes que una vez albergaron la conexión ahora se alzaban como barreras, testigos silenciosos de la desintegración del espíritu humano. Las amistades se redujeron a perfiles digitales, las voces se redujeron a texto en una pantalla brillante. Vi a un adolescente sentado en su habitación, rodeado de paquetes sin abrir. Sus estantes estaban llenos de los últimos gadgets, su armario rebosaba de ropa nueva. Pero no era feliz. Ni siquiera estaba contento. Miraba su teléfono, desplazándose sin cesar, buscando algo que no podía nombrar pero que necesitaba desesperadamente. Y no estaba solo. Este no era un incidente aislado, era la nueva normalidad. Sin embargo, la parte más devastadora de la visión fue el precio que había tenido en sus espíritus. La gente había dejado de buscar un significado. No rezaban, no se reunían para adorar, no buscaban nada más allá de lo que les entregaban en la puerta de su casa. La vida se había convertido en un ciclo de consumo, carente de propósito o trascendencia. Las iglesias estaban abandonadas, sus santuarios, otrora vibrantes, ahora eran fríos y silenciosos. Incluso la fe se había reducido a un servicio transmitido a pedido, despojado de su poder comunitario, de su resonancia profunda. El culto no se compartía, se consumía, como todo lo demás. No era que la gente hubiera perdido la fe por completo, sino que ni siquiera se daban cuenta de que la necesitaban. Se habían envuelto tanto en la comodidad y facilidad de sus vidas que no podían ver el vacío que corroía sus almas. Mientras estaba en medio de este mundo roto, sentí todo el peso de lo que estaba presenciando. No era solo una historia con moraleja, era un espejo que nos mostraba hacia dónde nos dirigíamos. La gente no se vio obligada a vivir en este aislamiento, lo eligió. Dieron la bienvenida a los drones, las entregas, la comodidad sin fin, sin darse cuenta del costo hasta que fue demasiado tarde. Volví mi mirada hacia el imponente Amazon Hub en la distancia, su logotipo brillante que se destacaba en la oscuridad, un faro en la noche. Era más que un simple edificio, era un monumento a todo lo que la humanidad había sacrificado: conexión, comunidad, amor y fe. Un profundo dolor llenó mi pecho, no solo por la gente que veía, sino por mí mismo. Me di cuenta de cuánto de este mundo ya existía, cuánto de él ya había aceptado. Había sido parte de él todo el tiempo. La visión cambió una vez más, alejándome de los tranquilos barrios y las ciudades sin vida. El mundo estaba cambiando, y yo también. Me sentí atraído hacia algo enorme, algo abrumador, una estructura que parecía tocar el cielo. No era solo un edificio, era una fortaleza. El Amazon Hub se alzaba ante mí, sus elegantes paredes plateadas reflejaban el tenue resplandor de los drones que zumbaban como insectos en la noche. El logotipo estaba en todas partes, iluminado con una luz azul suave y misteriosa, arrojando un resplandor estéril sobre el mundo de abajo. Esto no era solo un centro de entrega, era el corazón de todo el sistema. Observé con asombro cómo la influencia del centro se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. No se limitaba a entregar paquetes, sino que lo controlaba todo: comida, agua, medicinas, ropa, incluso energía. Cada parte vital de la existencia fluía a través de él. El mundo entero se había vuelto dependiente de él. Las naciones ya no operaban como entidades independientes. Funcionaban en tándem con Amazon y su tecnología. Los gobiernos habían cedido su poder, depositando su confianza en los algoritmos de la empresa para asignar recursos y mantener el orden. Lo que alguna vez había sido un mundo de naciones diversas era ahora una sola entidad bajo el control de Amazon. Me mostraron almacenes extensos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cada uno lleno de productos esperando ser enviados. La eficiencia de todo era hipnótica, casi hipnótica. Pero debajo de esa superficie, sentí un gran peso que me oprimía. Esto no era progreso, era control, un puño de hierro disfrazado de conveniencia. Vi gente haciendo fila afuera de centros más pequeños, esperando sus entregas. Cada uno llevaba un elegante dispositivo,
escaneándolo para verificar su identidad y acceder a sus cuentas. Al principio, todo parecía inofensivo, una simple capa de comodidad añadida a sus vidas, que ya eran tranquilas y eficientes. Pero luego los dispositivos fueron reemplazados por algo más, un implante, pequeño y discreto, que se incrustaba en la mano derecha o en la frente. No se los impuso, sino que se comercializó como el siguiente paso hacia una vida sin complicaciones. No más teléfonos que perder, no más dispositivos que romper. Con el implante, todo lo que necesitabas, tu documento de identidad, tu cuenta bancaria, tu historial médico, estaba siempre contigo, sin esfuerzo. El implante se volvió obligatorio. Sin ella, la gente no podía acceder a sus cuentas, pedir comida o incluso entrar a sus casas. Observé en silencio cómo a los que se resistían se les rechazaba, se les negaba el acceso incluso a las necesidades más básicas de la vida. No era violento. No había soldados haciendo guardia ni usando la fuerza para imponer el cumplimiento. El sistema no los necesitaba. La gente obedecía porque realmente creía que no tenía otra opción. Necesitaban las entregas para sobrevivir. Vi cómo el sistema empezó a dividir a la gente aún más. Las comunidades se disolvieron a medida que se satisfacían todas las necesidades a través de la entrega. La gente ya no tenía ninguna razón para conectarse entre sí. No había comidas compartidas, ni recursos comunitarios, ni conversaciones. El sistema prosperó gracias a esta creciente desconexión. Cuanto más aisladas estaban las personas, más dependían del sistema. Las relaciones se marchitaron. Las familias se fracturaron, desconectadas por las pantallas y el efecto aislante de la red. La sociedad en su conjunto se debilitó. Y a medida que la gente se debilitaba, el sistema se fortalecía. Y luego vi la culminación de todo. Los centros de Amazon ya no eran solo centros de entrega, se habían convertido en nodos de una vasta red global. Cada centro alimentaba un sistema central que supervisaba y controlaba cada transacción, cada movimiento, cada decisión. Los centros no solo distribuían bienes, sino que ahora controlaban el tejido mismo de la sociedad. Cada aspecto de la vida era rastreado, medido y optimizado. Ya no había ninguna parte de la vida fuera del alcance del sistema. Cada elección, cada acción, ahora era parte de un algoritmo diseñado para maximizar la eficiencia y minimizar el desperdicio. El emblema de la red, una versión modificada del logotipo de Amazon, se había convertido en un símbolo global. Adornaba edificios, aparecía en pantallas e incluso se usaba en la ropa. La gente lo abrazaba con orgullo, creyendo que encarnaba el progreso, la unidad y el futuro. Pero para mí, no era un símbolo de progreso. Era una marca, un distintivo, constantemente presente, implacablemente omnipresente. Me recordaba quién tenía realmente el poder. La red no era solo una fuerza tecnológica, se había vuelto espiritual. Podía sentir su sombra, la forma en que consumía todo lo que tocaba, borrando gradualmente todo lo que importaba. Sentía el peso sofocante del control que ejercía sobre las personas. Esto no era simplemente un imperio logístico, era un engaño espiritual. Las personas habían cambiado su fe por conveniencia, su libertad por eficiencia. Ya no depositaban su confianza en Dios para que les proveyera, confiaban en el sistema. Los drones, los centros, los algoritmos, estos se habían convertido en los nuevos dioses, prometiendo satisfacer todas las necesidades. Pero el sistema no ofrecía vida, ofrecía control. Tomaba y tomaba, drenando todo de aquellos que creían en sus promesas hasta que no quedó nada para dar. Mientras estaba allí, mirando el centro, sentí una abrumadora sensación de urgencia. Esto no era solo una advertencia, era un llamado a la acción. Tenía que llegar a las personas antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que hacerles ver la verdad de lo que estaban perdiendo. La visión cambió de nuevo, alejándome de los imponentes centros de operaciones y del zumbido constante de los drones.
Me encontré en un entorno tranquilo y humilde, una pequeña comunidad reunida alrededor de una fogata. No eran personas aisladas del sistema porque no podían participar, habían elegido esta vida. Habían elegido rechazar la comodidad que había consumido al resto del mundo. Su ropa era sencilla, su comida modesta. No había dispositivos a la vista, ningún logotipo, ningún paquete esperando en sus puertas. Pero no estaban luchando ni desesperados. Estaban prosperando de una manera que se sentía extraña, pero profundamente hermosa. Se reían, rezaban, compartían comidas. Sus rostros no estaban iluminados por el brillo de las pantallas, sino por la calidez de una conexión real y significativa. En ese momento, comprendí lo que estas personas habían recuperado. Habían encontrado algo que el resto del mundo había perdido: fe, comunidad y propósito. No estaban aislados según los estándares del sistema. Estaban unidos de maneras que importaban. Cultivaban su propia comida, se ayudaban entre sí y recurrían a Dios en busca de sustento, no a algoritmos o máquinas. Sentí una profunda sensación de esperanza mientras los observaba. No era una vida fácil, pero era una vida llena de significado. Habían sacrificado la comodidad, pero al hacerlo, habían ganado todo. Entonces, me mostraron el contraste. El mundo fuera de su comunidad era sombrío, un duro recordatorio de lo que se había perdido. Las personas se habían convertido en prisioneras de sus propias casas, dependientes de las entregas a domicilio para sobrevivir. Ya no conocían a sus vecinos, a sus familias ni a sí mismas. Su dependencia del sistema los había dejado vacíos. No podían conectarse entre sí ni con Dios. Su fe había sido reemplazada por el miedo, miedo a perder el acceso, miedo a perder el favor del sistema. Cuanto más dependían del sistema, menos confiaban en cualquier otra cosa. Una presencia estaba a mi lado, abrumadora en su amor y su dolor. Sin palabras, comprendí el mensaje que me estaban dando. El mundo no necesitaba más entregas a domicilio, más comodidad o más tecnología. Necesitaba más amor, más conexión, más fe. La respuesta no era rechazar el progreso por completo, sino rechazar el ídolo en el que se había convertido. La gente tenía que recordar lo que significaba servirse unos a otros, vivir en comunidad, recurrir a Dios en lugar de a sistemas para sentirse realizada. La elección era clara: seguir dependiendo de un sistema que prometía facilidad pero entregaba vacío, o volver al duro pero hermoso trabajo de amar y servir a los demás. Sentí el peso de la responsabilidad que recaía sobre mí. Esto no era solo una visión, era una advertencia y tenía que compartirla. El mundo se encaminaba hacia algo irreversible. Si la gente no despertaba, si no veía el costo de sus decisiones, perdería más de lo que la comodidad podría reemplazar. Cuando la visión se desvaneció, me quedó un solo pensamiento ardiendo en mi corazón: reconectarme. Cuando desperté, estaba de nuevo en el hospital. El olor estéril del antiséptico llenaba mis pulmones. Las máquinas pitaban débilmente de fondo y la luz dura sobre mí me escocía los ojos. Al principio, me sentí desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado hasta allí. Pero, a medida que el peso de la visión se apoderó de mí, me di cuenta de que todo había cambiado. El mundo exterior era el mismo que cuando lo dejé: normal, funcional y adicto a la comodidad. Pero yo no era la misma. No podía serlo. Las cosas que antes daba por sentado ahora me pesaban. Las cajas de Amazon que cubrían las paredes de mi habitación en casa, el zumbido constante de las notificaciones de las aplicaciones que prometían hacerme la vida más fácil, las comidas que llegaban perfectamente empaquetadas a mi puerta. No se trataba solo de las cosas en sí, sino de lo que representaban: el aislamiento, la desconexión, la pérdida gradual de humanidad. Pensé en mi familia, mis amigos y la gente con la que me cruzaba todos los días sin verla realmente. Pensé en la visión de la gente atrapada en sus casas, esperando paquetes en lugar de esperar unos a otros. Me di cuenta de que la advertencia no era solo para el mundo, era para mí también.
Lo primero que hice cuando llegué a casa fue eliminar las aplicaciones de entrega a domicilio. Al principio me pareció una tontería, como si algo tan pequeño no pudiera importar. Pero no se trataba de las aplicaciones. Se trataba de liberarme de la dependencia que habían creado en mí. Empecé a salir más a las tiendas de comestibles y me tomé el tiempo de interactuar con mis vecinos. De las tiendas a los mercados de agricultores, visitando a mis vecinos. Empecé a invitar a la gente a mi casa, a cocinar comidas juntos en lugar de pedirlas a domicilio. No se trataba solo de conveniencia, se trataba de reconstruir las conexiones que había dejado escapar. Empecé a notar cosas que antes no había notado, la forma en que se iluminaba la cara de un amigo cuando realmente lo escuchaba, la comodidad de compartir una comida en la misma mesa, la calidez de un abrazo después de una larga conversación. Al principio, no sabía cómo hablar de lo que había visto. Cómo decirle a la gente que la forma en que viven, la forma en que todos vivimos, no solo es insalubre sino espiritualmente peligrosa. Pero la urgencia ardía en mi interior. Tenía que intentarlo. Empecé de a poco, compartiendo la visión con amigos cercanos y familiares. Algunos de ellos asintieron, entendiendo de inmediato, otros se rieron, quitándole importancia como un sueño extraño o una reacción exagerada. Aún así, seguí adelante. Comencé a hablar a grupos pequeños en eventos comunitarios e incluso en mi iglesia. Hablé sobre lo que había visto, el aislamiento, la dependencia, el vacío espiritual y la necesidad urgente de reconectarnos. La visión no era solo una advertencia, era un llamado a la acción. No era suficiente rechazar el sistema, teníamos que construir algo mejor. Comencé a trabajar como voluntaria en refugios locales y centros comunitarios, lugares donde la gente se reunía no por conveniencia, sino por amor y apoyo. Organicé reuniones, reuniendo a los vecinos para comer y conversar. Me volví hacia mi fe de una manera que nunca antes lo había hecho. Oré, no solo por mí, sino por el mundo, por la fuerza para resistir la atracción de la comodidad, por la sabiduría para ver lo que realmente importa y por el coraje para vivir de manera diferente. Si hay algo que he aprendido de esta experiencia, es que no tenemos que esperar a que el sistema se derrumbe para cambiar. Podemos empezar ahora. Podemos elegir reconectarnos, reconstruir las relaciones y las comunidades que hemos perdido. Podemos alejarnos del aislamiento que trae la comodidad y acercarnos al amor y la conexión que ofrece Cristo. El tiempo es corto, pero no es demasiado tarde. Cuando miro el mundo ahora, todavía veo los drones, los camiones de reparto, las pantallas brillantes. Pero también veo algo más, esperanza. Porque cada vez que alguien elige salir, compartir una comida, orar con un vecino o simplemente conectarse, da un paso hacia la reconstrucción de lo que el sistema ha tratado de quitarnos. Y eso me da la esperanza de que el mundo puede cambiar, una conexión a la vez.